Y hoy tenemos la visita de Sara Soto, que Sara Soto mucha gente la conoce como en el show business como una de las más importantes agentes de artistas internacionales en Latinoamérica y desde Estados Unidos. Es una de las más destacadas representantes artísticas y creadores de imagen dentro del mundo del espectáculo en el mercado hispano de los Estados Unidos. Su gran conocimiento la ha llevado a desarrollar e impulsar conceptos innovadores y a promover a innumerables estrellas. Pero su gran pasión es escribir. Desde los 13 años, desde que era una niñita, me imagino que allá en Baracoa, ¿no? En La Habana. En La Habana. Se destacó en su Cuba natal y posteriormente en Estados Unidos. En 1995 lanzó un libro que tenía que ver con el ambiente artístico de Show Business Guide. En el 2013 tuvo un suceso personal en su vida que transformó su vida, haciéndolo tomar conciencia de su ser. Y ella dentro de unos segundos nos va a explicar el por qué su libro se llama La Cuarta Pared. Cuando vas tras tu pasado, lo que descubres te perseguirá toda la vida. Y aquí le damos la bienvenida a los estudios WRMI, Radio Miami International, a Sara Soto. Muy buenas noches, muy buenos días, como dices tú. Y wow, sí, porque nos están escuchando en todas partes del mundo. Por onda corta, lo están escuchando en Cuba, lo están escuchando en Baracoa, sí, los jueves 59:50 sin interferencia ninguna, entra clarito en Cuba, el programa también. Qué rico. Este libro me lo obsequiaste, es una dedicatoria bien bonita. Aunque pusiste que es santiaguero, yo soy guantanamero, pero bueno, estamos cerca. Me equivoqué por unos kilómetros. O a lo mejor me estaba tratando de decir algo que yo no sé sobre mi vida anterior. A lo mejor yo era sabe? santiaguero en mi vida anterior. Posiblemente. Pero este libro me lo obsequiaste hace creo que 2 días, hace 48 horas o menos. 2 días, sí. Y el libro es bastante, el libro tiene 400. Sí, bueno, pero las letras están grandes, así que... 450 páginas. Wow. Es de letras grandes para los que dicen, los que son después de 30 años en adelante lo puedan leer. Y en este momento, claro, esto es radio, pero yo tengo unas ojeras, unos bags que se me han salido porque me puse a hojear el libro. No lo pude leer entero, pero empecé a leer el principio. Luego hojeé más, leí un poquito en el centro, leí el final, porque quería empaparme. Después voy a disfrutarlo de verdad. Cuando tenga todo el tiempo del mundo, me voy a la playa, me siento y me leo el libro completo. Pero lo que sí me di cuenta es que gran parte del libro, desde que empieces a escribirlo, a mí me dio la impresión de que tú estabas como en un trance. De que eras tú la que estaba escribiendo, pero en realidad no eras tú la que estaba escribiendo. Porque no sé cómo explicarlo, pero le recomiendo a la gente que lea este libro a ver si tiene la misma sensación que yo. En realidad, cuando dejas de estar en trance es cuando ya en la última parte del libro describes tu viaje de Estados Unidos a Cuba y todos los personajes que conociste y todo eso. Pero explícame, ¿qué fue lo que te motivó a escribir este libro y la forma que lo escribiste? Sí, vamos para que los amigos nos entiendan. Primero vamos a explicar lo que quiere decir La Cuarta Pared, porque es un título bastante raro, ¿no?, para algunas personas. Hace unos años una amiga mía cantante, como yo trabajo con artistas y con cantantes, una amiga mía cantante, venezolana precisamente, me dice, yo cuando canto trato de no traspasar la cuarta pared. Y yo le digo, ay Marjorie, ¿eso qué cosa es? Me dice, eso es una pared como imaginaria que existe entre el actor y el espectador. Y a mí se me queda aquel título metido en la cabeza. En el 2013 a mí me diagnostican de cáncer de seno, y por supuesto fue uno de los momentos más difíciles de mi vida, porque es un diagnóstico que a cualquiera lo pone a temblar. Cuando yo voy al médico, al doctor, él me dice que de dónde es mi familia. Yo le digo, bueno, somos cubanos. Sí, pero para atrás, me decía el gringo. Le digo, bueno, son... Digo, que yo sepa, son españoles, que habían franceses que emigraron de Haití cuando la revolución de Haití, van muchos a Baracoa, que es el pueblo donde yo nací, pero yo no sé más nada, porque no me he hecho la prueba de ADN. Yo no sé qué mezcolanza tengo yo. Entonces él me dice, tú tienes un tumor típico de la mujer judía, tú tienes sangre judía. Y digo, ¿what? Hay muchos cubanos que tienen judío. Entonces me quedo con aquello y yo me pongo a pensar, y un momentito, aquí hay alguien que empezó a escribir el libreto de mi vida mucho antes que yo naciera. Y yo tengo que ir detrás de esa persona. ¿Quiénes son los que comenzaron a escribir mi libreto de vida? Entonces yo recuerdo el título de La Cuarta Pared, o sea, ese statement, ese nombre, y yo lo utilizo como una cuarta dimensión.
yo traspaso esa cuarta pared en busca de mis ancestros. Yo nazco en el pueblito de Baracoa, en la provincia de Oriente, que dices tú que nos están oyendo, ojalá nos estén escuchando. Nos están oyendo, eso lo garantizo. A mis bellos de la ciudad primada, por donde desembarca Cristóbal Colón. Uh-huh. A mí la lectura, o sea, la escritura, mejor dicho, me lleva a comenzar justo en ese momento. Yo empiezo a contar todo lo que es la parte de la conquista, donde ahí existían los indios taínos, y me invento un personaje. Uh-huh. Un personaje que le pongo de nombre Siqueo, que es un nombre taíno. Aparte, Baracoa está en taíno. Baracoa quiere decir la existencia del mar. Uh-huh. Cuba es un nombre taíno. Es un nombre taíno, claro. Cuba quiere decir tierra grande. Uh-huh. Quisqueya, que es la República Dominicana, eso es en taíno también. Uh-huh. Como Borinque, Puerto Rico. Borinquen, claro. Eso es un nombre taíno. O sea, toda esa zona estaba poblada por los taínos. Pero ¿quiénes son los taínos? Y esta es la parte interesante. Los taínos eran indios araucanos que vinieron de Venezuela. Uh-huh. O sea que nosotros estamos mezclados con Venezuela mucho antes de la pre-conquista. Ya. Yeah. O sea, esto entre Cuba y Venezuela viene desde mucho atrás. Los indios araucanos navegan hacia el norte y se establecen en esa zona del Caribe, ¿no? Igual que los indios caribes que también salieron de esa zona, etcétera, etcétera, van poblando el resto de la isla. Mi idea del libro siempre fue contar la historia de mi familia. Yo creo que todas las familias tenemos una historia súper interesante. Ahora, la clave es cómo tú pones eso en papel. A mí siempre me llamó la atención lo que me contaban mis abuelos, mis tías más viejitas, etcétera. Siempre tuve buena memoria. Más el research que yo tengo que hacer, que fue extenso, la investigación. Para hacer ese libro fue bien extenso. Exacto, muy extenso. Sí. Y yo empiezo a mezclar esa historia, además cultura de Cuba, con el desarrollo de mi familia. Uh-huh. Yo encuentro a mis tatarabuelos. Uno es de Asturias, de apellido del Río, uh-huh, que inclusive tienen que ver con el Cid Campeador. Uh-huh. Ese se embarca por Barcelona, uh-huh, como soldado español, uh-huh, y llega a Cuba a matar soldados, a matar cubanos, mejor dicho, en el 1800, cuando la guerra de independencia. Uh-huh. Él llega a Baracoa, conoce una chica mucho más joven que él, que era descendiente de franceses, se enamora, y al español se le olvidó el militar, se le olvidó todo, tiró las armas y se casó, claro, y hizo una familia. Uh-huh. Eso es por un lado. Por otro lado, la misma situación, otro militar español también. Uh-huh. Llega, se casa con una descendiente española que venían de Granada, y ahí, o sea, mi historia es la historia de cualquiera. Claro. De cualquiera, cómo fuimos poblados, uh-huh, nosotros. Uh-huh. Nosotros fuimos invadidos en la conquista. Y todos somos familia de una forma u otra. Exacto, el que no tiene de Congo tiene de Carabalí, como dicen en Cuba, o sea, todo. O sea, y para mí no es mi historia, es la historia de cualquier latinoamericano. Una de las cosas que veo en una parte del libro, que hay una parte que tú a alguien le dices tu apellido, todos tus apellidos. Y me llamó la atención que uno de estos apellidos es Gainza. Uh-huh. Yo también soy Gainza. Sí, así que we're related somehow. Gainza es del norte de España. Sí. Son vascos. Sí. Y a mí también me explicaron los otros días por mi apellido Méndez de que yo era judío. Y me dieron una explicación extensa. Pues, sí, o sea que el apellido puede ser cambiado. Uh-huh. Muchas personas, es más, aquí en los Estados Unidos, tú te casas y ya tienes que ver el apellido del marido, que ese ni ton ni son, uh-huh, te lo encasquetan. Uh-huh. Pero no es tu sangre. Cuando tú empezaste a escribir el libro, todo este libro, tú sabías, ya tú tenías una idea de que tú ibas a ir a Cuba, de que ibas a visitar a Cuba, ¿no? Para nada. ¿En qué parte, en qué capítulo tú decides ir a Cuba? Yo me paso 2 años escribiendo, hablando con todas las personas. Yo vuelo a mi papá que vive en La Habana, lo traigo para acá para que él me cuente. Mi papá tiene 80 y pico de años y digo, yo necesito que me cuente todo lo que te recuerde. Uh-huh. Y yo termino el libro y digo, ay, ya terminé el libro, fin, le pongo fin. Empiezo a pensar y digo, un momentico, un escritor tiene que ir al lugar de los hechos. Uh-huh. Yo escribí en el exilio. Uh-huh. Yo tengo que ir a Baracoa, uh-huh, de donde yo me fui con 6 años y yo no me recuerdo de nada. Uh-huh. Entonces, en la primavera del 2015, regreso después de 40 y tantísimos años
aterrizo en Santiago de Cuba. Para mí era todo nuevo, pero además con una emoción muy grande, porque ya yo conocía el sitio a través de mi escritura. Cuando yo llego a Baracoa, a mí me acompaña un chamán taíno. Pero ya tú te habías puesto en contacto con el chamán desde aquí, desde... No, una chica que era antropóloga, que digo era porque lamentablemente este año murió con 34 años. Increíble. Ella es quien me arma todo esto. Ella ya tenía el contacto con el taíno, me dijo, te va que el taíno es de apellido Gainza precisamente. Ah, mira. Entonces él me acompaña y empieza a mostrarme por primera vez en vivo, en directo, a todo color, la cultura taína, que yo no la conocía. Que no la conocías para nada. Para nada. O sea, yo de los taínos, lo que te cuentan en la escuela más o menos, el indio Atuey, que además no era cubano, era dominicano, que llega a Cuba, que lo quemaron vivo, los españoles. Y tal, papá, y más nada. Sí. Entonces, yo conozco, y el chamán empieza a hacerme limpieza con cristales. ¿Y tú nunca te habías hecho limpieza con cristales o aquí habías experimentado con eso? No, con eso fue una cosa ahí en Cuba, cubana. Sí. ¿Y te chocó, te impresionó el rito? No me impresionó porque yo confiaba. Aparte, yo estaba acabada de salir del cáncer, tenía secuelas por la quimioterapia. Claro. Aquí me habían metido mucho susto de que tenía unos quistes en los pulmones. O sea, me tenían aterrada aquí los médicos, y yo lo que quería era curarme. A mí me importaba si eran cristales, caracoles, lo que fuera. Entonces él me decía, todas las playas de Baracoa están vírgenes. O sea que yo estaba como cuando Colón llegó. Playas vírgenes, tú te acuestas a kilómetros y kilómetros, no hay nadie. Entonces él empezaba con los cristales, no era nada de brujería, no era nada raro, porque los indios trabajan con los elementos de aire, fuego, agua, o sea, tierra. Ellos eran unas personas muy espirituales, que eso yo aprendo también. O sea, ellos no tumbaban un árbol así a la primera. Ellos le pedían permiso al árbol para hacerlo. Ellos no cazaban ciertos animales, no comían ciertos animales, respetaban las reglas estrictas. O sea, eran más seres humanos que lo que estamos siendo nosotros en este momento, claro. Que no nos importa el planeta, lamentablemente. Ellos sí querían conservar la belleza natural que ellos tenían. Entonces yo aprendo eso y empiezan a hacerme esos rituales. Yo voy a casa de esta anécdota es muy interesante. Yo voy a la casa de mi bisabuela, donde yo de chiquitica, cuando nazco, me llevan allí. Esa casa, por supuesto, ya no es de mi familia. Esa casa pertenece. Y si hay alguien de Baracoa escuchando, es la tabacalera que está en la calle Martín. La tabacalera, sí, creo que el señor, cuando le tocaste en la puerta... No querían dejarme entrar. No te quería dejar entrar. Decía que ningún turista podía entrar ahí. Y leí esa parte del libro que tú dijiste, pero ¿cómo que turista si yo soy parte sí, pues aquí de la historia? Sí, yo no sabía qué decirle. Digo, sí. Si le digo que soy la dueña, acaba que me diga, aquí no hay dueño. Pues. Sí, claro, entonces claro. yo, no, mire, es que yo decía, por favor, déjeme tomar una foto. Mi mamá quiere ver la casa de su abuela, de su madre. O sea... Mi familia es una casona donde hay una historia familiar. Sí. Entonces, para mí fue impresionante entrar a esa casa. Por supuesto, allí ahora todo lo que se hace es tabaco. Y me dice Ania, que ella era muy espiritual, me dice, en esta casa tiene que haber espíritu, porque el tabaco los usan los taínos como para comunicarse con los espíritus. Sí. Y sí había un espíritu. Parte del rito. Sí había un espíritu. Había un espíritu. El Señor me lo dijo. Cuando él agarró confianza, él me dijo, ¿tú sabes que aquí sale un espíritu a las 6 de la tarde? Digo, no me digas. Ay, Dios mío. Ya como el cubano, y le digo, no me digas. Dice, sí, le llamamos la taconúa porque taconea taca, por toda la casa. O sea, era una mujer. Era una mujer. Y yo supe quién era. Yo logré saber quién era. ¿Y el nombre del espíritu? Era una tía mía. Era precisamente una tía abuela mía, que se queda solterona, pero era la encargada de cuidar la casa. De cuidar Esa tía mía se va de Cuba y muere en Miami, pero su espíritu vuela a la casa donde ella se crió. A las raíces. Ahí se crió. Entonces yo tengo esa teoría. Entonces de que los cubanos cuando mueren vuelan a su... Yo después dije, qué bueno, tía, que estás cuidando lo que nos pertenece, no te vayas de aquí. Yo pienso que el alma de mis padres que fallecieron está en Guantánamo, por allá por el río Guasó. Yo pienso eso, me gusta pensar eso. Pues sí. Y... O sea, averiguaste en ese viaje muchas cosas de tus antecesores, de tu padre. Hay una parte que te metes en un hotel
y ves la... En Baracoa hay un hotel que es emblemático, que se llama el Hotel de la Rusa. En los años 30, Baracoa tenía el oro verde, que era el albanano, sí. Y económicamente empieza a florecer mucho lo que era esa zona oriental. Esta rusa, que era hija de uno que trabajaba con el zar, se va de Rusia por el comunismo, huye. Y ella llega a Cuba, era una mujer súper educada, hablaba 5 o 6 idiomas, era una vedette, cantante maravillosa ella. Ella llega a La Habana, pero cuando ella escucha hablar del oro verde, el marido se llamaba Albert y dice, vámonos a ese pueblito. Cuando ella llega a Baracoa, se enamora de Baracoa. Y ella hace un hotel. El hotel se llamaba Miramar, pero todo el mundo lo conocía como el Hotel de la Rusa. El Hotel de la Rusa. Era el apodo, el nickname del hotel. Exacto. En ese hotel mis padres tuvieron la luna de miel y me fabricaron a mí. Entonces yo tenía mucha curiosidad en ir viendo todo. O sea, yo quería saber todo. ¿De dónde fue que te fabricaron? Exacto, todo, totalmente. Entonces, el historiador de Baracoa, que es muy amigo mío, Tatín Harman, él me enseña los libros, porque en esa época estamos hablando que no existe la computadora. Los huéspedes se registraban escribiendo su nombre, de dónde tú eres, ¿no? De tal lado, profesión tal, habitación tal, más cual. Y yo busqué y no encontraba a mi padre con mi madre, pero sí encontró a mi padre, la firma de él, una firma ahí potente, de un chico de 25 años, todo divino, en el 1955, con otra mujer, con otro nombre de mujer. Sí. Una que se llamaba Melba, pero es que él tiene una hermana que se llama Melba. Yo pensé, mi papá estuvo aquí con su hermana. Estuvo con la hermana, claro. Mi papá, gracias a Dios, vive, y yo lo llamo a La Habana y le digo, papi, ¿qué tú hacías en el Hotel de la Rusia en 1955 con tía Melba? Entonces él se empieza a reír y me dice, no, esa no era tu tía, esa era una mujercita que yo tenía. Le digo, pero tú sí que eres descarado. Le digo, ya tú eras novio de mi mamá. Pero había pasado 55 años, perdona al hombre. Entonces dice, ¿qué tú haces buscando en esos libros? Le digo, alégrate que me voy mañana. Si no describo más cosas. Si no descubro más cosas. Descubro más cosas aquí. Si no descubro más cosas. Y hay una parte del libro que tú querías entrar al hotel y el señor al principio no te dejó entrar, pero cuando tú le dices que tú eras parte de la familia, te deja entrar. Hay una parte en el libro que tú le dices, bueno, pero no a todas. Porque él te dice, aquí en este hotel ha venido gente muy importante. Ha venido Fidel, ha venido el Che Guevara, ha venido artistas. Y tú dijiste, bueno, pero ninguno de ellos lo fabricaron aquí, así que me tiene que dejar entrar. Sí, ese es el hijo adoptado de la rusa, que ese es un personaje que yo escribo aquí. Sí. O sea, yo descubro ese personaje porque la rusa nunca tuvo hijos. Entonces ella adopta a un niño de allí de Baracoa de apellido Frometa. Y es el señor que te abrió la puerta. Un octogenario, el señor, un viejito que yo jamás me imaginé que ese hombre existía. Wow. Pero él no está dentro del hotel, él tiene una casa muy cerca del hotel, él tiene como un museo. Entonces yo que voy caminando veo todas estas fotos, ay, pues este hombre tiene tantas cosas de... Entonces es un lugar turístico. Sí. En estos momentos. Sí. O sea que si yo ahora voy a Cuba y voy al sitio, voy como un turista. No, ese hombre lo que tiene... ¿Pero dejan entrar a cualquier turista o qué? Si dejan entrar todo, le digo, ¿cuál es la donación? 5 CUC, que vienen siendo $6. Ya. Entonces yo entré y él era medio cascarrabia, entonces él me dijo, aquí, mira, que este es el libro, aquí ha venido Fidel Castro, el Che Guevara, fulano, mengano. Y le dije, ay, qué maravilla, pero a ninguno lo fabricaron al hotel. Claro. Entonces él cambia conmigo. Y ahí él se pone más amable. Y hiciste, o sea, describes en tu libro que cuando estabas allí en Baracoa, las personas que conociste en tan poquito tiempo, ¿no? El bartender, la otra persona que te hacía el desayuno, que terminaron siendo como amigos, en realidad. Te sentías que estaba como con amigos que habías conocido por mucho tiempo. Mira, yo te digo una cosa. Yo llevo muchos años viviendo aquí en Miami, me metí 30 años en ir a Cuba. Yo me crié en La Habana, en realidad mis recuerdos están en La Habana, yo no tengo recuerdo de Baracoa. Y cuando yo regreso a Cuba, con toda la situación que esté pasando, el pueblo tiene un corazón muy generoso. Sí. La gente es muy buena, la gente te da lo que no tiene. Claro, lo que no tiene, porque precisamente cuando tú no tienes, con lo poco que das, lo das con el alma. Y eso se sienta, se palpa. Entonces, la primera vez que yo regreso a Cuba fue en el 2009. Yo regreso con Olga Tañón.
Ya. Yo estaba haciendo un evento con Olga en Cuba. El concierto por la paz. Por la paz, ya. Entonces yo regreso con ese concierto y por supuesto lloré muchísimo porque era mi primera vez que regresaste, claro. O sea, lo mío era un roller coaster. Yo lo mismo lloraba, que era una alegría, una cosa claro. cómica. Y yo creo que más por Olga tú fuiste porque querías ir a Cuba. No, claro, no, yo se lo dije. Yo le dije, claro, yo quiero ir a Cuba en este viaje para que el impacto no sea tan fuerte. Ya entiendo. Porque yo voy a ir en un ambiente de artistas que estoy acostumbrada. Sí, que todo, entonces, en vez de Cuba, me va a querer que aterricé en Costa Rica. Claro. Mentira, cuando yo llegué, en La Habana me recordaba de todo. Y yo fui a mi casa. Y te pusiste sentimental. Yo fui a la que fue mi casa en La Habana. Entonces yo lloraba, amargamente yo lloraba. O sea, porque era todo, es tu vida, no es la casa. Que no es una casa, es lo que la casa encierra. Sí. La casa encierra tu niñez. La casa encerraba a mi abuela que murió, yo no la pude ver cuando ella muere. La casa encerraba a mi papá y mi mamá con jóvenes y un matrimonio feliz en esa época. O sea, la casa encierra muchos recuerdos. Y eso es lo que uno llora. Claro. El pasado que ya es pasado. Claro, que no tienes. Y para mí fue una experiencia ver cómo mis vecinos, que hacía 30 años, yo ni una carta. ¿Y todavía eran los mismos vecinos? Los mismos vecinos y se acordaban de mí. Qué lindo. Entonces yo lloraba y decía, ¿cómo es posible que nosotros nos vamos y nos olvidamos? Es como que nunca te hubieses ido realmente. No, fue muy impactante. Entonces, si buena es la gente en Baracoa, buena es la gente en La Habana también. Y ahí es cuando tú te das cuenta que tú tienes unas raíces, como explica bien en tu libro, que tú no te puedes apartar de ellas. Porque pasan los años, regresas y ahí mismo tienes la anécdota de que los vecinos te recuerdan como y se acuerdan de tu mamá y se acuerdan de tu papá y se acuerdan de... Y hay una cosa también que yo digo al final que es muy impactante porque en realidad ya yo me hago mujer en este país. Sí. Tengo mi hijo en este país, o sea, estoy envejeciendo en este país y yo regreso a Cuba. No estás envejeciendo, estás adquiriendo más madurez, ¿okay? Juventud acumulada. Porque te veo de lo más joven. Juventud acumulada. Pero cuando yo regreso, sí, yo adoro estar allí, la gente me encanta, pero hay una parte de mi corazón que me empuja a venir para acá. Entonces yo entiendo lo que es ser cubano-americano, pero yo decía, espérate un momentito, o sea, yo no es que me quiero quedar aquí porque en Miami está mi familia. Yo te entiendo perfectamente. Entonces, esa es la parte de los que hemos emigrado, o sea, de los que nos fuimos. Que el que se queda y vive en su país, nunca cambia. Nosotros, por obligación, tenemos que cambiar. O sea, nos obligan a cambiar. Yo nunca me he olvidado de dónde yo vengo. Claro. Y ni de mi idioma, y se lo enseño a mi hijo. Y trato de la cubanía estar ahí. Yo te entiendo. Es como tú te adaptas al país donde estás y te sientas como en tu casa, pero siempre hay una partecita que te recuerda que realmente tú no eres de ahí. Aunque seas ciudadano americano, aunque por ejemplo, en el caso mío, mi segunda patria, yo no digo que los Estados Unidos, yo soy ciudadano americano, me hice hace poquito, pero yo considero que es Puerto Rico, porque yo me crié en Puerto Rico. Claro. Entonces yo siempre digo que Cuba es mi esposa, pero Puerto Rico es mi amante, ¿no? Pero, o sea, que amo a Puerto Rico, pero comprendo que es mi esposa, porque Cuba no es más que un recuerdo, una foto, una música, anécdotas, algo, en mi caso, fotos, porque yo no he regresado a Cuba. Quisiera ir a Cuba, pero fíjate, ya no tengo ni familia allá, tengo una prima lejana. Pero no importa. Pero me gustaría. Yo en Baracoa no tenía nadie y fui a rescatar mi recuerdo. Claro. Y hay una cosa, ¿cómo se llama? Que uno va yo en Baracoa, yo no le sonaba como baracoense. Ellos decían que yo sonaba como habanera. Yo sé. Cuando yo estoy en La Habana no le sueno como habanera. Dicen que soy de Miami. Claro. Entonces eso me molesta muchísimo. Digo, no soy de ningún lado. Claro. Como dice la canción, no soy de aquí ni soy de allá. Soy de allá. A mí me pasa igual. Yo conocí de guantanameros aquí que yo le digo que yo soy guantanamero y no me lo creen. No. Yo conocí un guantanamero aquí que era enfermero de mi padre, cuando mi padre estaba en el hospital. Y le digo, ¿de dónde tú eres? Y mulato el muchacho. Me dice, yo soy guantanamero. Y le digo, nosotros también. Entonces él se me queda mirando así, raro, mira a mi padre, se me dice, pero ustedes son blancos. Y le digo, ¿y? Y me dice, en Guantánamo prácticamente no hay gente con el color de la piel así de ustedes. Le digo, hermano, antes había blancos, mulatos, negros, chinos, judíos, yo no sé ahora. De todo. Y me dice, mira, tú coges ahora un avión y tú vas a Cuba.
y tú coges un carro y vas a Guantánamo y dices que eres guantanamero y la gente va a pensar que tú te estás burlando de ellos. ¿Qué problema? Por eso me identifico, es un problema. O sea, tú dices la verdad y no te la creen, ¿no? Pero bueno, eso fue no lo que puedo nos creer tocó. que nos queden 2 minutos, Sara, te tengo que invitar otra vez. Bueno, Pero el libro, La Cuarta Pared, vamos a ¿dónde, ¿dónde lo podemos comprar? A los amigos está ahorita disponible en Amazon.com, tanto en forma digital como en forma de papel, o sea, de libro. El libro. Esto es un libro que en realidad fue un camino espiritual para mí. Uh-huh. Yo tuve mi despertar en Baracoa, Uh-huh. ese despertar espiritual que tanto hablamos, por las cosas que me pasaron. Y mi mensaje para las personas es que cuando te esté pasando algo negativo, como el caso mío era un cáncer, yo convertí eso en el sueño de mi vida, que era volver a escribir. Volver a escribir. Entonces no importa lo malo que te esté pasando, siempre eso que entre comillas parece malo, es para algo bueno. Uh-huh. Y eso es lo que tienen que hacer, convertir lo malo en algo En bueno. un paisaje, en un pasaje para algo mejor. La vida tal vez te esté diciendo algo Claro. que hay que cambiar. Un placer haberte tenido aquí. Muchísimas gracias, Y que se maestro. repita la visita. A Y tus voy a órdenes. leer el libro completo. Te lo Muchísimas prometo. gracias. Bueno, gracias, Ana. Gracias y buenas noches. Never ending or beginning on a never spinning reel, like a snowball down a mountain or a carnival balloon, like a carousel that's turning, running rings around the moon, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face, and the world is like an apple whirling silently in space.